¿Cómo les va, hermanos? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar con un nuevo libro que ya hemos visto en otras oportunidades, pero bueno, siempre es bueno volver a meditar y seguir meditando, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, nunca nos va a dejar de recordar la palabra y cosas que antes hemos escuchado siempre son de provecho cuando las volvemos a ver. El libro que vamos a empezar a estudiar es el libro de Santiago. Santiago. Así que vamos a hacer una breve introducción y después vamos entonces a procurar ver juntos los primeros versículos de esta carta de Santiago. Está justo después de Hebreos, estuvimos estudiando Hebreos, bueno, ahora sigue Santiago. Bueno, ¿quién es el autor de esta carta? Bueno, el autor de esta carta es Jacobo, se llegó a la conclusión de que es Jacobo el hermano del Señor. En hebreo significa Jacobo, el nombre de Santiago, y en griego significa Jacobo. Nosotros lo tenemos agregado, dice Santiago, ¿no? Que es el autor de esta carta. Bueno, hay varios Jacobos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué Jacobo será este? Bueno, se ha llegado a la conclusión que es el medio hermano del Señor. Jacobo, el medio hermano del Señor. ¿Y por qué? Bueno, porque los Jacobos a los cuales se ha visto y se ha considerado, bueno, realmente está muy lejos de serlo. Tenemos a Jacobo, el hijo de Zebedeo. Recuerdan que Juan tenía un hermano que era Jacobo, que eran pescadores. Bueno, este Jacobo, hijo de Zebedeo, no puede ser el autor de la carta porque sufrió el martirio muy pronto. En Hechos capítulo 12 tenemos ahí donde se relata el martirio. Cuando hablamos de martirio significa una muerte violenta, ¿no? Todos los discípulos y este mismo Jacobo sufrió una muerte violenta. Por eso es interesante que el relato que hoy vamos a tratar de meditar acerca de pruebas y tentaciones viene de la mano de una persona que padeció. No viene de la mano de alguien que les está hablando desde acá arriba, no. Santiago, este hombre, también murió martirizado. Y hoy vamos a tratar de meditar lo que son las pruebas y las tentaciones muy rápidamente. Pero bueno, entonces Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, no puede ser, porque él fue martirizado allí en el libro de los Hechos, capítulo 12, cuando Herodes toma preso a Pedro y a Jacobo, ¿y qué le pasó a Jacobo? Lo degolló, lo degolló, hermano. Fíjense el precio de la fe, ¿no? De aquel tiempo. No, cómo tendríamos que quitar el calzado de los pies cuando uno entra en consideraciones de estas cosas, ¿no? Porque nosotros, por mucho menos, ¿qué nos pasa? Negamos al Señor. Y estos hombres dieron la vida por lo que usted tiene en sus manos, lo que usted tiene en sus manos por la fe que hemos recibido. Así que realmente nos tenemos que postrar, ¿no? Ante Dios. Bueno, eso le pasó a Jacobo, hijo de Zebedeo. Lo degollaron, lo pasó a cuchillo Herodes, porque bueno, esto hizo caer en gracia delante de los judíos y Pedro le iba a pasar lo mismo. Pero ¿qué pasó? Pedro salió en libertad, se le apareció el ángel allí en la cárcel y lo liberó de forma milagrosa. Así que bueno, ese primer Jacobo queda fuera digamos, de entender que fue el autor. Después tenemos otro Jacobo, Jacobo hijo de Alfeo, que es el que aparece en la lista de los apóstoles, pero no tuvo relevancia, no se sabe nada de él. Y el escritor de esta carta, luego que ustedes comiencen a verla y a estudiarla y leerla, se van a dar cuenta que es un hombre que está compenetrado con la obra, con el compromiso con Dios. No puede ser alguien que no haya tenido notoriedad. Y lo mismo pasa con el otro Jacobo, el padre de Judas, que por ahí también se nombra. Tampoco, son hombres que aparecen así y luego desaparecen en forma inmediata. Así que bueno, vamos a Gálatas 1, 18 al 19. Gálatas 1, 18 al 19, y ahí tenemos al apóstol Pablo que está hablando acerca eh, de cómo él llegó al conocimiento de Dios. Entonces, Gálatas en los primeros capítulos cuenta él, ¿no? Toda su historia, y es bueno siempre tenerlo en cuenta. Entonces, él está diciendo, después pasados tres años, subí a Jerusalén
¿Estamos en Gálatas 1:18? Bueno, bien. Dice Pablo allí, escribiendo a los Gálatas, después, pasados 3 años, dice Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ah, el Señor tenía hermanos. Sí, tenía hermanos y tenía hermanas, pero medio hermanos y medio hermanas, porque no eran, el Señor era hijo de José, no. Ellos sí, todos los hermanos del Señor sí. En Mateo 13, 53 al 55, vamos allá y vemos Mateo 13, 53 y 55, para que no piensen que son cosas que yo estoy inventando. Vamos allá, 13, 53 al 55. Dice allí, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, estas enseñanzas, se fue de allí y venido a su tierra, que era la tierra de Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Era el lugar donde él nació, donde él se crió, vivió su juventud. Y el Señor entró en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Si nosotros lo conocimos de niño, de adolescente, ¿cómo puede ser? Porque él está en Nazaret. Entonces dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Antes las profesiones definían a las personas, y sobre todo en los lugares pequeños, ¿no? Que incluso hasta hoy suele pasar. ¿Quién era el carpintero? José, el carpintero del lugar. Entonces dicen, no es este el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos quiénes son? Acá está, acá está, exactamente. Jacobo, José, Simón y Judas, el otro medio hermano del Señor que escribió la epístola de Judas que tenemos nosotros acá. Ahora, qué cosa extraña, ¿no? Cómo ellos conocieron al Señor, porque primero creían en el Señor, ellos no creían. Qué difícil es testificar a la familia, ¿no? Es complicado. Imagínense si al Señor le costó. Y claro, bueno, era su familia, no creían en él, no creían en sus milagros, en sus señales. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor muere y resucita, estos hombres ahí entienden la verdad y sus hermanos, tanto varones como mujeres, se entregan al Señor. ¿eh? Entonces acá está Jacobo, es este Jacobo que es el que escribe entonces la epístola. Vamos a Hechos 15, 13 al 22 y hacemos una referencia más. 15, Hechos de 15, 13 al 22. Y acá ya estamos en un momento complicado de la iglesia, ¿no? ¿Qué había pasado? Bueno, la membresía había crecido, no solamente el evangelio había llegado a los judíos, sino también a los gentiles, y entonces ahí comenzó a haber problemas en que había que guardar la ley para ser salvos, y eso penetró en las casas, porque no había capillas como tenemos hoy en aquel tiempo, se reunían en casas. Y entonces caía de repente alguien que decía ser maestro y se ponía a hablar y comenzaba a hablar y decía que hacía falta guardar la ley para ser salvos. Y eso creó todo un conflicto en las iglesias del primer siglo. ¿Y qué pasó? Bueno, se reunieron en Jerusalén. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se reunieron a hablar sobre este tema. Bien, y allí entonces aparece este Jacobo, que no era alguien de poca importancia. A ver si tenemos bien la cita. 15, 13 al 22. Dice, y cuando ellos callaron, porque imagínense, hubo una discusión bastante importante, cuando ellos callaron, Jacobo, acá lo tenemos, Jacobo, el hombre de la sabiduría, el hombre que pone la palabra justa en ese momento. Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón, hablando de Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, era un hombre versado en la palabra de Dios. Después de esto, volveré a reedificar el templo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. El resto de los hombres, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto dice Jacobo. Por lo cual, fíjense, este hombre se pone delante de todos
Ahí estaban todos los apóstoles, pero él dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas cosas debían guardar los gentiles. Solamente esto, ¿no? Bueno, entonces 22 pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Era un hombre de autoridad, era un hombre respetado. Por eso se entiende que era el escritor de esta epístola, de Santiago. Y 21, 17 al 18 terminamos en Hechos, estamos ahí nomás. 21, 17 al 18 hay otra referencia a Jacobo, 21, 17 al 18. Dice ahí entonces, el apóstol Pablo está por ser tomado prisionero, ya de ahí iba a ir a Roma, él estaba en sus últimos días de libertad, ¿no? Y entonces dice allí en 21:17, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién. Estaban todos ahí, pero él dijo, yo voy a ver a Jacobo. No dice que fue a ver a Pedro ni a Juan, no, yo voy a ver a Jacobo, ¿no? Por eso se cree que Jacobo en ese momento era el apóstol con mayor referencia de todos. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, etcétera. Bueno, terminamos acá. Entonces vimos que este Jacobo es aquel que escribe esta carta. Es un hombre notable, ¿no? Bueno, vamos a Judas. A ver si buscamos en Judas, que es el otro medio hermano del Señor. Judas, vamos para atrás, estamos en Santiago. Judas está antes de Apocalipsis. Judas, capítulo 1, por supuesto, no es el Iscariote, ¿no? Este Judas no es el Iscariote, sino que es Judas, el medio hermano del Señor. Y acá dice, Judas, siervo de Jesucristo ¿y qué? Hermano de Jacobo. El otro medio hermano del Señor, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en él. Bien, fíjense que este hombre, volvemos ahora acá a Santiago, comienza diciendo así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice hermano del Señor, dice siervo del Señor. Era un hombre humilde y sabía cuál era su posición ante el Señor. Siervo, esclavo, esclavo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Esta es una carta que se llama carta universal porque no está dirigida ni a una persona. Pablo dirigió cartas en forma personal, recuerdan, Timoteo, Tito, Filemón, ¿no? Ni está dirigida tampoco a ninguna iglesia. Recién leímos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Era una carta que iba referida a las iglesias de Galacia. No es una carta referida a una iglesia en particular. No es una carta referida tampoco a una persona. Es una carta universal. Y fíjense que lo anterior que fue escrita esta carta, que está dirigida a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque era el comienzo del Evangelio. Recién comenzaba y en su mayoría eran judíos convertidos. Y Jacobo era un pastor, tenía el corazón de pastor. Se había quedado en Jerusalén y él sabía que las persecuciones que habían venido, aún después de la de Esteban, habían hecho que los hermanos estén sufriendo, estén pasando necesidad. Por eso estos primeros textos que vamos a leer tienen que ver con las pruebas y las tentaciones en nuestra vida. Y lo da alguien que está experimentado en todo esto. La historia cuenta que este Jacobo, que este Santiago, murió de una manera, bueno, como recién decíamos, de una manera violenta. Se dice que él estaba predicando en el templo, porque hermanos, el Evangelio antes, ¿cómo se predicaba? El Evangelio no se predicaba en las capillas. El Evangelio se predicaba en las calles de Jerusalén. Se predicaba en el mercado. Se predicaba en el templo judío. Ustedes recuerdan que dice Pedro y Juan subiendo a la oración al templo. ¿A dónde subían? Al templo, a orar. O sea, los cristianos convertidos seguían asistiendo al templo y ahí predicaban. Predicaban a sus familiares, se reunían en sus casas. Y este Santiago resulta que fue a predicar al templo y en el templo le prohibieron predicar y él siguió predicando.
lo toman preso, lo llevan al muro del templo y lo arrojan al vacío. Pero así no murió, murió apaleado, porque la caída libre no lo mató, sino que lo mató los garrotazos que sufrió en su cuerpo, terminó con su vida. Hermanos, estos son los hombres que nos precedieron. Esta es la fe de ellos. Entonces nosotros, ¿no? Uno realmente cuando escucha estas historias y conoce estas vidas, decimos, Señor, ¿qué puedo hacer yo delante tuyo? Bueno, gracias a Dios, porque de lo cual, dice la palabra de Dios, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de estos hombres. Pero Dios nos los dio a nosotros, ¿no? Maravilloso. Bueno, entonces comenzamos con el tema. Pruebas y tribulaciones. Dice entonces este hombre, hermano en Cristo, Jacobo, Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y acá tropezamos con la primera piedra, ¿no? Decimos, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos gozo cuando estamos probados por Dios? Bueno, el gozo no tiene nada que ver con la alegría. El gozo es saber de la presencia de Dios con vos, saber que Cristo está con vos. Así sea en una noticia de salud, cuando viene el médico y te dice, mire, usted se tiene que operar, o usted tiene una enfermedad terminal, o usted tiene una situación con su hijo, o usted tiene un problema económico, o un ser querido partió, ¿no? ¿Podemos estar alegres, riéndonos en esas situaciones? No, pero acá dice el gozo tiene que ver con el momento donde vos y yo sentimos la presencia de Dios. Cuando usted y yo la sentimos, ese es el gozo. En la prueba, en la dificultad, Dios está presente. No se le escapan los detalles, a pesar de que a nosotros puede parecer que sí, a Dios no se le escapan los detalles. Entonces dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y hermanos, yo esto lo hablo porque sé que hay muchos hermanos entre ustedes y aún de los que me están escuchando que están pasando pruebas complicadas, que están sufriendo cosas muy complicadas, situaciones de salud, problemas económicos, situaciones en la familia. No son fáciles de atravesar. Por eso uno no entiende por qué hoy también se predica otro evangelio, ¿no? Muchas veces se dice, el cristiano no tiene que sufrir. No, el sufrimiento es parte de la vida y va a estar con nosotros. Claro que estamos gozosos, estamos alegres, cantamos con júbilo y gracias a Dios, a la roca de nuestra salvación. Pero también van a venir los problemas, van a venir las dificultades. Eso es así. Y Santiago lo está advirtiendo. Dice, tengan por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Si son distintas las pruebas que cada uno de nosotros vamos a pasar. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es un problema la paciencia, ¿no? Usted fíjese cuando está en la cola del supermercado y va a la caja y quiere pagar. ¿Qué pasa ahí? Y se le va uno adelante. Perdemos la paciencia, perdemos el testimonio, todo, no. Señora, no, discúlpeme, estaba yo primero. No tenemos paciencia. Nos falta la paciencia. Aún en las cosas sencillas, somos impacientes, actuamos atropelladamente y la prueba lo que va a producir es eso. La paciencia es ese tiempo muerto que a veces nos pasa que pasamos, pero para Dios no es un tiempo muerto. La paciencia es aquel tiempo que quizás vos vas a pasar en la cama de un hospital y vos vas a decir, ¿y qué hago acá ahora? O con una enfermedad o con un enfermo en tu casa. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ese es un tiempo en donde Dios está obrando, en donde Dios quiere obrar en nuestra vida, ¿no? Porque la prueba es la escuela de Dios. Por eso dice que, ¿qué es lo que se prueba en la prueba? La fe, el conocimiento de Dios. Bueno, ahora vamos a conocer cómo es Dios. Vamos a conocer cuando Dios te alienta en la dificultad. No solamente lo leíste, sino que ahora Dios no, esa fe la va a probar. La prueba, Dios la usa para bendición. La tentación es otra cosa. Seguimos leyendo. Sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Esta palabra perfecto significa maduro. Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otras cosas Dios añade con la prueba, otras cosas que después vamos a ver. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Es decir, es inconstante. Aquel que duda, que no cree que Dios nos va a dar la sabiduría para que en ese momento, cuando vos recibiste esa noticia que no querías recibir, cuando vos te enteraste de esa situación que ahora hizo que tu vida se encuentre en oscuridad e inseguridad, uno dice, Señor, dame sabiduría para salir de esto o para esperar. Bueno, esa sabiduría Dios la da. No piense, pues, quien tan haga, quien el que duda, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, y acá comienza el tema de la tentación, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿De quién viene la tentación? La tentación viene del diablo, del enemigo, que quiere que tu matrimonio fracase, que quiere que tu testimonio sea una vergüenza. Él viene a tentarnos y nos pone delante la tentación. Ni Él tiente a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado. ¿Cuándo? ¿De dónde? De nuestra propia maldad, de lo que hay en nuestro corazón. Es atraído y seducido. Entonces, esa maldad que está en nosotros, que no desaparece con la conversión, hermano querido, sino la iglesia, ¿qué sería? Sería el cielo. ¿Es el cielo la iglesia? Debiera ser el cielo, pero muchas veces no lo es. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos la concupiscencia que está en nosotros, son las pasiones que combaten. Y bueno, eso está en nosotros. Vamos a ser atraídos y seducidos, dice. Entonces, la concupiscencia, después que y acá da la figura, esto es otra característica de esta carta. Ustedes van a ver muchas figuras, porque los hebreos piensan así, en figuras, ¿no? Bueno, acá está dando la figura de una mujer que va a dar a luz. Y entonces dice, la concupiscencia es eso. Una vez que, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, acá no es muerte eterna, no, acá es separación de Dios. El creyente cuando cede a la tentación no pierde la salvación, no. Pero ¿qué perdemos? La relación con Dios. Perdemos, la comunión se ha cortado. Estamos irreconciliados con Dios, nos tenemos que reconciliar de nuevo, mediante la confesión. Entonces, amados hermanos, no erréis. Entonces, enseguida acá aclara, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la Luz. Por tanto, la tentación viene del diablo, no viene de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, hermanos, entonces decíamos que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Les doy una buena noticia. Pero es así. La fe va a ser puesta a prueba. ¿Con qué? Con las pruebas que Dios nos va a enviar. Ahora bien, el fruto dice acá que es paciencia. La prueba de la fe va a producir paciencia en nosotros, que por lo general somos ansiosos. Por lo general queremos las cosas en forma inmediata. Sin embargo, la prueba produce paciencia. Y otra cosa que produce la prueba es sumisión a la voluntad de Dios. Debiera producirlo. Nos cuesta aceptar las contradicciones en nuestra vida. Nos cuesta aceptar cuando todas las cosas no se nos dan como nosotros esperamos. Y ahí opera la obra
de la prueba y nos hace sumisos a la voluntad de Dios, aunque muchas veces no nos guste. Puede ser, claro que sí. No hay ninguna prueba que sea demasiado grande para nuestro Padre. Y algunas pruebas, hermanos, que vengan a nuestras vidas van a ser por un tiempo, pero otras van a ser para toda la vida. Algunas pruebas van a ser por un tiempo, pero otras Dios las va a permitir para toda la vida. ¿Ustedes recuerdan el apóstol Pablo? El apóstol Pablo resulta que recibió un aguijón en su carne y le pidió a Dios, Señor, líbrame de esto. Se lo pidió 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, hermanos, cuando hablamos de estas cosas, hay que hacerlo con mucho temor acerca de los hermanos que están padeciendo situaciones. Y la están padeciendo para toda la vida. Y la padecen toda la vida. Pero está permitido por Dios. Yo no les voy a decir por qué. Dios sabe por qué. Una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal. Para toda la vida. La partida de un hijo, ya sea de pocos años o de muchos años, es una herida para toda la vida. ¿O no es así? Bueno, son pruebas que Dios envía para toda la vida. Y en eso no me hallo con autoridad para hablar. Porque sé que entre los que me están escuchando hay hermanos que están padeciendo esto. Otras cosas que es para toda la vida. Pero hermano, yo lo que puedo ver en la palabra de Dios es que hay una corona. Porque lo hemos leído. Bienaventurado el hombre y la mujer que soporta, que resiste la prueba. Porque al final, ¿qué recibirá? La corona de vida. Hay una recompensa que Dios va a dar después de esta vida para hombres y mujeres que siguieron fieles al Señor, a pesar de la prueba que soportaron toda su vida. Y Dios va a dar esa corona, no los hombres. Dios la va a dar. En la prueba y en la tentación se aprende a orar. En la prueba y en la tentación aprendemos a orar. Por eso dice acá, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Orar a Dios, pedir a Dios. Y si alguno está afligido, dice esta misma carta, ¿qué tiene que hacer? Haga. ¿Tiene que cantar canciones? No. ¿El que está afligido tiene que cantar canciones? No. No tiene que cantar. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que orar. Proverbios 25:20 dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Es una crueldad al hermano que está afligido. ¿Qué hay que hacer con el hermano que está afligido? Hay que orar, hermano. Bueno, pero Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipo y estaban cantando al Señor. Bueno, lea bien ese pasaje. ¿Qué hacían primero ellos? Oraron a Dios primero. Oraron a Dios primero. Es lo que hay que hacer. Si alguno está afligido, ¿qué tiene que hacer? Haga oración. Si alguno está alegre, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanza, claro que sí. Sí, claro que sí. Entonces aprendemos a orar. En la tentación, sobre todo los jóvenes, ¿no? Cuando uno está en una situación así de mucha libertad sexual y de muchas cosas. Bueno, ¿qué tiene que hacer? También los que no somos tan jóvenes, ¿no? Bueno, dice Dios, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Orá al Señor, clama al Señor y él te va a librar, te va a guardar, te va a proteger de la inmoralidad, te va a guardar, porque él es la torre fuerte que cuando clamamos a él, él nos levanta y nos protege de la tentación. ¿Eh? Fue lo que no hizo Pedro. El Señor le había dicho a Pedro, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos. La tentación viene de parte del diablo. El diablo quería destruir la vida de Pedro. Por lo tanto, ¿qué le dijo? Velad y orad. ¿Pedro veló y oró? No veló y oró. Él confió en sí mismo.
Y es más, le dijo al Señor, redobló la apuesta, dice, Señor, aunque todo esto te nieguen, yo no te voy a negar. ¿Y qué le pasó a Pedro? Cayó en la tentación. ¿Por qué cayó en la tentación? ¿Por qué no oró? Entonces, hermanos, en la prueba y en la tentación, debiéramos aprender a orar más. ¿No es así? Pero no es así la verdad. Claro que sí. Caemos de rodillas y le pedimos al Señor y oramos al Señor de una manera que quizás hasta ahora no lo habíamos hecho. Por eso lo digo por mí, ¿no? Cuando yo le digo, Señor, enséñame a orar, y quizás el Señor me va a mandar un problema, una situación, y va a decir, no, mira, a vos esto no te gusta, pero con esto vas a aprender a orar. Y vas a orar de otra manera. En la prueba o en la tentación aprendemos a conocernos algo más a nosotros mismos y conocer algo más a Dios. Nos aprendemos a conocer, hermano, nosotros mismos. Fíjense, Job 42, 1 al 6. Job 42, 1 al 6. Job también fue tentado, ¿eh? Dios lo puso en la mano del diablo y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿A quién se lo dijo Dios? Al diablo. ¿Por qué? Porque como decía un pastor hace muchos años, Dios es el Dios también del diablo. El diablo no puede hacer todo lo que quiere. Bueno, eso le pasó a Job. Él no entendía por qué, había perdido sus posesiones, había perdido su familia y ahora estaba con una enfermedad que no sabía en qué iba a terminar. Y entonces vienen sus amigos, lo comienzan a alentar, pero en vez de alentarlo, lo empiezan a criticar. Y lo abandonan, lo dejan solo. Después él tiene un diálogo con Dios. Y después que él tiene este diálogo con Dios, fíjense cómo dice 42 de Job, versículo 1 al 6. Acá está hablando un hombre que todavía es pobre, que todavía está solo y que todavía tiene una enfermedad. Fíjense cómo habla este hombre. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo, ¿qué está diciendo acá? Creo en tu poder, Señor. En la situación en la cual estoy, yo no dudo de tu poder. Qué fe que tenía, ¿no? A mí a veces esto no me pasa. Bueno, él dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por lo tanto, está diciendo, Señor, yo sé que vos me conocés y yo sé los pensamientos feos que tengo en mí. Porque en la prueba y en la tentación, a veces hay pensamientos oscuros en nuestro corazón, de rebelión contra Dios, de críticas, de mal humor, de amargura. A veces pasa y todo eso es necesario, porque eso nos hace volcar en la presencia de Dios nuestro corazón. Alguno dice, bueno, pero nunca hay que preguntarle a Dios por qué. Bueno, el Señor en la cruz, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué? Lo dijo el Señor. Sí, es ese tiempo en donde usted derrama el corazón a Dios y está poniendo delante de Él para que Él nos conozca. Y saber que Dios nos conoce de esa manera nos va a humillar. Dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es el mismo, ¿no? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y usted ve los capítulos anteriores de Job y Job se empezaba a justificar porque yo fui bueno para esto, hice lo otro y lo que me está pasando, eso no estaba bien. Dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Claro, había visto la majestad de Dios. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco más, Señor. Todavía estoy pobre, todavía estoy solo y todavía estoy enfermo. Pero ahora puedo decir, Dios me conoce, yo me conozco más porque sé todo lo que hay en mí y ahora conozco más a Dios. Entonces la prueba, hermanos, y la tentación nos hace conocernos a nosotros. Y cuando Job se conoció a sí mismo, ¿qué dijo? Me arrepiento en polvo y ceniza. Y hace eso la prueba. Nos humilla, nos pone en el piso en donde debemos estar. Y entonces ahí Dios tomó a Job y lo elevó.
Qué maravilloso, ¿no? Ese es el proceso. Ese es el proceso. Entonces aprendemos a conocernos a nosotros mismos un poquito más y aprendemos a conocer un poquito más a Dios, su majestad, su gloria, su ayuda, su compasión, su misericordia. ¿Qué más aprendemos en la prueba? Aprendemos a seguir al Señor en tiempos de desaliento y oscuridad. Aprendemos a seguir al Señor en tiempos de desaliento y oscuridad. Porque, hermano, cuando viene la situación difícil, muchas veces nos desalentamos. ¿No es así? Muchas veces se transforma nuestra vida en oscuridad. Y puede ser, claro que sí. Isaías 50:10 dice así: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién hay entre ustedes que teme a Dios? Un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, que oye la palabra de Dios, que está en el camino de Dios. Bueno, dice, el que anda en tinieblas, puede ser que esta persona ande en tinieblas y carezca de luz, claro que sí. Hermano, cuando la heladera está llena, cuando la cuenta corriente está completa y cuando no tenés ningún hijo enfermo, está todo fenómeno, ¿no? Pero cuando viene el problema, ¿qué pasa? Y ahí viene la oscuridad. Y ahí viene a veces el cimbronazo. Pero es parte de la prueba. Es parte de la enseñanza. Es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No entendemos, aún puede ser, que nunca entendamos por qué pasamos ciertas pruebas. Yo he conocido hermanos que han tenido situaciones muy difíciles y me han dicho, mira, no sé por qué Dios permitió esto. No lo sé. Confío que cuando esté con el Señor lo sabré. Es así. Son las pruebas que Dios permite en la vida. En la prueba o en la tentación aprendemos de la incomprensión de los demás. En la prueba y en la tentación vamos a aprender de la incomprensión de los demás. E incluso de los creyentes. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Puede ser. Porque, hermanos, estamos rodeados de debilidad en la iglesia. Y muchas veces pasa así. ¿Y qué vamos a aprender en ese momento? Que solamente el Señor es nuestro apoyo. Que Él solamente es nuestro apoyo. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 10, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entrometerá en su alegría. Cada uno de ustedes, hermano, cada uno de los que pasamos situaciones difíciles, conoce la situación que está pasando. Y a veces un hermano con muy buena voluntad, una hermana con muy buena voluntad quiere meterse y hace un desastre. Y empeora las cosas. ¿Qué le pasó a Job? Job 16, 19 al 20 dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, son hombres que en vez de alentarme me están peleando, que en vez de alentarme y ayudarme me están procurando un mal. Mas ante Dios derramaré mis lágrimas, dice Job. Decía el apóstol Pablo, Alejandro el calderero me ha causado muchos. Era un hombre que estaba en la iglesia, era un hombre que estaba con ellos, le había causado un montón de males a Pablo. Pero dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. A veces pasa así. Y Pablo supo entregar la situación a Dios. Me ha causado muchos males. Bueno, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Y después dice, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Lo dejaron solo a Pablo. Los hermanos lo dejaron solo. Puede ser, hermano. Por eso que a veces cuando uno escucha dice, nadie me vino a visitar. Y se habló de tal motivo y mi motivo tampoco lo tuvieron en cuenta. Y bueno, somos humanos y pasa así. Está bien que pase, no está bien que pase. Pero va a pasar eso. ¿Y por qué va a pasar? Porque Dios quiere que en la prueba aprendamos que solamente tenemos que confiar en Él. A Pablo le pasó. Lo dejaron solo en su primera defensa, pero pudo decir, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Va a ser así.
Gracias a Dios. Él nunca nos va a fallar. Y después tenemos, terminamos ya. En la prueba también otra cosa que aprendemos, hermanos, y en la tentación, es tener empatía con otros. Tenemos empatía con otros. Porque, y bueno, porque dice el apóstol Pablo a los Corintios, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros consolar a otros. Es así. Dios nos da empatía con otros. Vamos a orar por otros de una manera muy distinta si nosotros pasamos por esa situación que los que no pasamos por esa situación. ¿Se entiende? Claro. Vos vas a tener más autoridad que yo de hablar con esa persona. Porque vos vas a poder decir, mira, yo pasé por lo mismo. Y Dios estuvo a mi lado. Y me sostuvo y me dio fuerzas. Y nos va a dar empatía con otros. Y nos recordamos del Señor, que era experimentado en quebrantos. Nosotros podremos ser experimentados un poco, pero Él es experimentado en quebrantos. Y nadie como Él. Por eso dice dice el escritor a los hebreos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, ¿no te consideraron? Consideremos al Señor, todo lo que Él pasó. Y saber sobre todas las cosas, que ninguna tentación que nos vino es algo que no sea humana. Le pasa a todas las personas, pero fiel es el Señor, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Juntamente con la tentación dará la salida. Y hay coronas, hay premios para aquellos que padecen en el Señor, que va a ser muy distinto para aquellos que no lo hemos pasado de esa manera. Así que, hermano, alentémonos, porque dice Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera. Hay una gloria preparada por Dios para aquellos que padecen. Hay una gloria preparada por Dios para ellos. ¿Eh? ¿Y cuál es la gloria? Es la manifestación de Cristo en nosotros. Dice segunda Tesalonicenses, algo maravilloso. En la segunda venida, las personas van a quedar asombradas por la gloria de Cristo que van a ver en aquellos fieles al Señor. La gloria de Cristo en nosotros va a asombrar a aquellos que van a ver y van a ver cómo Dios tomó a hombres y mujeres tan débiles y tan pequeños e hizo una obra de gloria para su nombre. Y esto va a ser así. Dios va a premiar y Dios va a dar galardones. Así que, hermanos, ojalá podamos nosotros, en estas muchas pruebas y en estas tribulaciones que vamos a tener siempre, poder aprender estas cosas. Porque hay cosas que nos van a bendecir. Hay una obra completa que Dios quiere hacer en nuestra vida al atravesar todas estas situaciones. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque ella nos alienta a seguir confiando en ti. Gracias, Padre, porque es nuestro sostén. Gracias, Señor, porque a través de sus páginas somos enseñados, somos alentados, Señor, a considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Señor, gracias porque hay un propósito tuyo en las pruebas. Gracias, Señor, porque tú permites la tentación, Señor, para que seamos victoriosos y para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Señor, tú sabes las pruebas y dificultades de mis hermanos y mis hermanas. Tú conoces las angustias de sus corazones y lo que están padeciendo muchos. Por eso, Señor, los dejo en tus manos y nos ponemos en tus manos, cada uno de nosotros, para salir aprobados. Como leíamos y como recordábamos, queremos ser de aquellos, Señor, que salen aprobados en este tiempo de prueba que tú permites en nuestras vidas. Tú sabes que son diversas las pruebas
Pero Señor, sabemos también que tu gracia es abundante y que suple cada una de nuestras necesidades en cada una de estas pruebas. Señor, no permitas que seamos engañados por el diablo, que seamos engañados por nuestra propia concupiscencia y, Señor, que realmente podamos tener victoria en todas estas cosas. Señor, porque el Señor triunfó y en su victoria está nuestra victoria. Señor, consuela, fortalece, alienta los corazones, Señor, para que realmente nuestra fe sea fortalecida y lleve gloria a tu nombre. Señor, dejamos estas cosas agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.